¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. La economía es la principal preocupación de los venezolanos y el desempeño económico del gobierno bolivariano definirá su futuro político y electoral. Hoy analizaremos la situación del país con el vicepresidente del área económica del gobierno nacional. El dólar negro, la guerra económica, el cerco financiero, el desabastecimiento, la inflación, así como los planes en marcha para superar la crisis, serán algunos de los temas que abordaremos en esta edición especial. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Carlos Faría, ministro de Industria y Comercio, vicepresidente del área económica, graduado en la Unión Soviética como ingeniero, experto en temas económicos y procesos productivos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien todo, Oscar. Gracias por la invitación. Bueno, es inevitable hacerte una primera y urgente pregunta. ¿Qué está pasando con el dólar? En las últimas 3-4 semanas hemos observado un alza desmedida, irracional, conspirativa, absurda del dólar negro, que tú sabes tiene un impacto no solamente sobre las percepciones acerca del futuro económico del país, sino tiene un impacto inmediato sobre el nivel de precios y la inflación. Sí, efectivamente vemos cómo ha arreciado de una manera inexplicable desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista político entendemos perfectamente cuál es la intención de la manipulación del valor del dólar sin ninguna lógica económica, pero sí política, como estaba diciendo. Evidenciamos que, que es una estrategia criminal contra nuestro país, no tiene otro calificativo. Con esto no estamos afectando a un gobierno, estamos afectando a militancia o sectores de un otro grupo, estamos afectando de manera muy importante a todo el país, a la economía de un país, y por ello estamos en este momento muy alerta, trabajando sobre unos mecanismos que prontamente se estarán anunciando para poder contrarrestar esta vil iniciativa de la guerra económica, que nosotros la calificamos así, más allá de que todavía entendemos que parte de la población cree que esto no es una realidad, lo que nos está ocurriendo como guerra económica propiciada desde la oposición de nuestro país, pero también desde un sector internacional contrario a nuestro proyecto político. Muchos analistas piensan que esta alza tiene una explicación racional asociada a la escasez de divisas y al aumento de la liquidez. ¿Qué crees tú? Bueno, sería bueno explicar, más allá de decir esa frase, que tiene una explicación económica por un déficit de divisas, a que lo expliquen técnicamente. Porque que todos sepamos, los movimientos de todos los elementos financieros a nivel mundial, por ejemplo, se dan en los días donde están habilitadas esas operaciones, es decir, los días hábiles, por ejemplo. No se dan ni los fines de semana, ni los días feriados, ni en horarios nocturnos, y vemos cómo esas variaciones se vienen dando de esa manera. Y además, de la manera como se viene dando en este momento. No se explica que en el porcentaje tan abismal que se está viendo, que ha sido, y que evidenciamos el aumento que estamos viendo de ese dólar no oficial, tenga una explicación económica. Ciertamente tenemos unos temas de dificultad con el tema económico, con el tema debido a la baja del petróleo, que ha ocasionado que no ingrese la misma cantidad de divisas para poder atender la economía, atender a las industrias, atender todo lo relacionado con las necesidades de nuestro pueblo, pero de ninguna manera ha habido, por ejemplo, en las últimas semanas, elementos técnicos, financieros, económicos que justifiquen un alza de este tipo. Más bien hay una expectativa positiva con relación al mercado petrolero, ¿no? Por los acuerdos potenciales que pueden lograrse con otros productores de petróleo para estabilizar los precios. Así es, tenemos ya en puertas una reunión muy importante en Argelia, donde esto, vamos a decir que casi se va a anunciar de manera formal, lo que es la regulación de la producción, que de acuerdo a los expertos, eso debería impactar
en una mejora del precio de manera paulatina. Hay un acuerdo bien consensuado en todo el mundo petrolero para que eso ocurra. Y efectivamente lo que tú comentas, que hay una expectativa positiva con respecto a eso, que en nuestro caso es de gran importancia porque sabemos que nosotros somos un país que dependemos de manera, en un alto grado, de lo que ocurre con el mundo petrolero. ¿Puedes explicarme más en detalle en qué consiste esta guerra económica? Y específicamente, ¿por qué en este momento se presiona sobre el valor de la divisa? ¿Qué se pretende? ¿Una salida rápida? ¿Una caotización a cortísimo plazo de la economía del país? ¿Una neurotización de la sociedad como consecuencia de la incertidumbre? Sí, todos esos elementos tienen un papel y juegan un papel en esta estrategia de la guerra económica. Para quienes no están convencidos de que esto es una realidad, simplemente tenemos que revisar los hechos. Tenemos lo que el presidente ha llamado, el presidente Nicolás Maduro, un cerco financiero al que nos están sometiendo. Muy sutil, pero paulatino y que no ha parado. Todo país tiene que tener las facilidades para poder cumplir con sus compromisos en el exterior, pagos a proveedores, ¿verdad? Y esto se nos ha ido imposibilitando por parte de la banca financiera internacional al impedirnos tener, por ejemplo, lo que tienen todos los países, que es un banco corresponsal que hace ese rol de intermediario para que puedan darse estas operaciones. Yo quisiera que profundizáramos sobre ese cerco financiero al que está sometido Venezuela, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Carlos, sobre esta alza desmedida. ¿Qué se pretende? Además, mencionabas el cerco financiero al que está sometido Venezuela. ¿Qué se pretende en este momento? ¿Hay una aceleración de los planes subversivos? ¿Hay la intención de una salida rápida, inmediata, caotizar la economía, neurotizar al país? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esta alza desmedida del dólar? Sí. Como decíamos en un comienzo, pues se ha arreciado esta lucha, esta estrategia de la derecha venezolana y de los factores internacionales que están comprometidos con eliminar al gobierno bolivariano, efectivamente están engranados de tal manera que nos den este tipo de golpes desde el punto de vista financiero. Hablaba de los bancos corresponsales que nos impiden llevar de manera regular nuestro relacionamiento con el mundo exterior, es decir, cumplir con los compromisos, pagar a los proveedores internacionales. Eso es un elemento real que está ocurriendo. ¿Okay? O sea que el país no tiene hoy o tiene muy pocas posibilidades de honrar sus pagos, de hacer pagos, cancelaciones a través de los bancos corresponsales en el exterior porque le cerraron las puertas a Venezuela. Correcto. Quedan pocos bancos que todavía están dispuestos a prestar este servicio como se le presta a cualquier otro país. Persona. Exactamente. ¿Quién está detrás? Bueno, las finanzas internacionales sabemos dónde se manejan. Estados Unidos es un gran centro financiero que maneja todos estos elementos y que conocemos de experiencias que han habido en otros países donde han sometido también a un ahorcamiento, a un estrangulamiento, gracias por a través del cerco financiero. Otro elemento importante, el que tiene que ver, por ejemplo, con unos actores que son llamados agentes fiscales, que cuando la República necesita, o PDVSA necesita buscar un financiamiento externo, pues tiene que existir un actor de este tipo que es el que es intermediario o es el que protege los intereses de los futuros acreedores que van a tener, donde se va a depositar esta deuda. ¿Okay? Igualmente, ha sido muy, muy difícil y por supuesto, quienes han diseñado esta política saben que nosotros necesitamos un financiamiento externo como lo puede necesitar cualquier otro país. Y también está quitándonos, eso está cerrado el crédito internacional. Estamos tratando otros mecanismos, estamos avanzando para que eso no pueda ser un impedimento, para que podamos tener los recursos necesarios para poder atender la economía de nuestro país, pero
tenemos eso. Eso se llama guerra económica. Eso no ocurre en un país normal. Sobre todo Venezuela, que ha honrado históricamente, permanentemente sus compromisos internacionales. Así es, no ha habido ningún indicio, ni sospecha, ni riesgo de que eso pueda ocurrir. Hace poco tuvimos un evento con PDVSA que refinanció su deuda con respecto a unos bonos y bueno, vimos cómo fue el ataque feroz desde afuera, culpando o dejando correr la voz de que PDVSA estaba en condición de default, de impago, y eso no ocurrió, cumplió perfectamente, incluso el día que tenía que cumplir, ¿verdad? Un banco internacional también ocasionó una perturbación técnica allí para ocasionar aún más ruido con los tenedores de esta deuda y bueno, acrecentar de una manera totalmente absurda los riesgos que no tenemos, esos riesgos. Como bien tú dijiste, no ha habido ningún indicio de que ha habido impago, siempre se han cumplido y esto no tiene que ser materia para que estén especulando. Y lo peor de todo que ocurre en esto, Oscar, es que vemos cómo connacionales, gente de nuestro país, pero radicados en otras partes del mundo, se dedican a la tarea, ¿verdad?, de hacer este tipo de anuncios. Y sabemos que el mundo financiero se comporta de una manera tal que atiende ante esos ruidos que ocasionan ciertas personas. ¿Quién está detrás? El gobierno de los Estados Unidos, presionando a los bancos, porque entiendo que no debe ser una decisión política autónoma de los bancos por separado. Tiene que haber una articulación más allá de la banca, del sistema financiero. Sí, de acuerdo a nuestro punto de vista es así. El gobierno de Estados Unidos lo ha hecho. No es un tema que quiere esconderse, lo ha hecho de manera abierta. Ha tenido una posición en contra de nuestro proceso político. Ha dado instrucciones para que se den de los bancos que han accedido a tener de tener este tipo de relacionamiento con nuestro país. Se le ha ejercido presión directamente, los han llamado, les han preguntado por qué ustedes están haciendo eso. Lo podemos decir. Y los obligan. Y los obligan. Solo que algunos amigos valientes, los llamo yo, pues no han cedido ante esas presiones y han querido continuar con esta función normal. Vuelvo y digo que es. Algunos analistas explican que este cerco o esta ruptura con la banca internacional tiene que ver con el discurso radical, estatizante, amenazante del gobierno revolucionario contra la empresa privada, la iniciativa privada, e incluso contra el imperialismo. ¿Qué crees tú? Bueno, nosotros hemos tenido eventos donde el Estado ha tenido que participar por razones muy puntuales y justificadas de acuerdo a nuestro punto de vista. ¿Cómo hace un gobierno que tiene una política de protección para su pueblo, para con su pueblo, donde empresas sin ninguna razón, ¿verdad?, vienen, cierran las puertas, se van, abandonan a los trabajadores, abandonan todas unas instalaciones industriales? Lo que pudiera haber hecho cualquier otro gobierno es dejar todo así y que se perdieran los puestos de trabajo, sacrificando a cientos, a miles de familias. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros inmediatamente hacemos ocupación de esas empresas, lo que ha pasado al menos en los últimos meses con dos empresas que en este momento recuerdo que tienen que ver con producción de limpieza y producción de higiene personal, pañales, estas cuestiones. Esa ha sido la respuesta del gobierno, que es la respuesta que se espera de un gobierno como el nuestro. Entonces, no creo que ese sea el discurso. Nosotros incluso últimamente, el presidente ha hecho un llamado de manera permanente de sentarnos, de conversar con el sector privado, de ver cómo podemos de la mano con ellos avanzar en proyectos donde podamos integrar y hacer sinergia para que podamos sacar adelante esos proyectos. Y si no podemos hacer eso, simplemente conversamos de los temas que le preocupa al sector privado y los atendemos. Y del Consejo Nacional de Economía que atiende el vicepresidente Istúriz, salen cualquier cantidad de temas positivos, se discuten muchas cosas, también se escucha cómo critican que van solamente allí a los empresarios a hacer solicitudes de cosas. Eso es lo menos que se hace, les puedo decir. Discutimos temas de toda la materia industrial, en el sector alimentario, en el sector farmacéutico, en lo siderúrgico, en las industrias básicas, de toda la materia que tiene que ver con la industria y la economía. Podríamos hablar de que se está construyendo una alianza entre el gobierno bolivariano y los sectores privados,
Sectores privados que entiendo son sectores productivos, nacionalistas, identificados de alguna manera con las metas de justicia social y desarrollo. Sí, hay una alianza. Sí. Podríamos decir que hay una alianza. Sí, haciendo una evaluación de los resultados de este foro, de este mecanismo donde participamos de manera conjunta y nos decimos las cosas de una manera respetuosa, pero también de una manera muy franca y sincera, pues creo que esto ha evolucionado, se han dado 43 sesiones de trabajo. Y bueno, allí creo que puede crearse un mecanismo de consulta permanente, donde vamos y estamos no solamente conversando con los mismos actores económicos, permanentemente se están incorporando nuevos actores de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al tema que queramos nosotros atender. ¿Está garantizada entonces la propiedad, la ganancia, el desempeño del sector privado? Totalmente garantizada. Nuestra economía está está compuesta por al menos 60-65% de los actores económicos productivos del país pertenecen al sector privado, el resto es el sector público, que también ha ido creciendo mucho. Perfecto. Quiero que hablemos ahora de cómo el Estado venezolano está enfrentando la guerra económica y específicamente este cerco financiero que le imposibilita al gobierno venezolano realizar pagos o obtener crédito. Pero cuando regresemos a los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Carlos, ¿qué está haciendo el Estado venezolano para enfrentar la guerra económica? Y en particular, para enfrentar esta alza desmedida del dólar. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer a corto plazo? Y para enfrentar el cerco financiero y crediticio. Sí. Bueno, primero que nada es necesario comentar que el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que debemos avanzar, debemos construir en un mecanismo de un nuevo modelo económico de desarrollo. ¿Okay? Esto hay que decirlo primero que nada porque, bueno, sabemos que nuestro país no puede seguir manteniéndose en ese globo de la dependencia de la renta petrolera. El rentismo petrolero es uno de los síntomas del fin de este modelo económico que estamos viviendo. Y tenemos que trascender al siguiente, donde todo nuestro proceso de crecimiento esté basado sobre la producción real, ¿okay? No sobre la renta petrolera. Para ello, basado en lo que ya existe en cuanto al tejido industrial, pues hay que seguir profundizando. Todos los eslabones de aquellas cadenas que no estén perfectamente articuladas, hay que terminar de articularlas, hay que terminar de organizar todo el tema industrial. No pueden existir teniendo capacidades ociosas en nuestro país y por otro lado empresas pretendiendo traer maquinaria, fábricas, bienes de capital, ¿verdad?, para duplicar las capacidades. Tiene que haber un ordenamiento de todo el tema industrial y en eso estamos trabajando perfectamente para que eso pueda corregirse, eso como primer elemento. Otro aspecto importante, respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con el entendimiento de que esta guerra económica está dirigida dentro de todo el eslabón de la cadena de suministro, entendiéndose por cadena de suministro lo que es la compra de las materias primas, su procesamiento, producción final, almacenamiento intermedio y distribución final, pues este eslabón último es donde nosotros sabemos que está ocurriendo se está concentrando el gran saboteo y la gran guerra económica. Porque sabemos que el tema de las divisas a las cuales deben acceder las industrias, pues no ha sido el mismo nivel de antes, pero hay un nivel. Y de ninguna manera se justifica que los niveles de abastecimiento se estén viendo como se están viendo. Y hemos encontrado cómo actores enemigos de este país se han dedicado al acaparamiento. Pero, ¿cómo explicar eso? Porque se están entregando divisas suficientes para la producción e importación de alimentos, pero los niveles de abastecimiento siguen siendo limitados. Sí, ¿Qué está pasando allí? En ese eslabón de la distribución, en ese eslabón desde que sale de puerta de fábrica hasta que pueda llegar al consumidor final,
es donde nosotros entendemos que está ocurriendo el desvío inescrupuloso de estos ¿Hacia dónde productos. se va? ¿Otra vez? Contrabando. Contrabando es una vía, un elemento que nosotros tenemos que mejorar allí, la lucha contra el contrabando. El tema de las redes llamadas bachaqueras, ¿okay? Eso es una evidencia, eso lo vemos también, tenemos que aumentar la lucha, es decir, lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, el acaparamiento. La corrupción juega un papel importante. ¿Cómo no? Eso ya es un elemento de corrupción, ¿ok? Y tenemos elementos que no vamos a calificarlos de bando, de color ni nada, elementos totalmente contrarios a los intereses de nuestro país que se están dedicando a eso. Y tenemos que ejemplarizar el castigo para que eso pueda realmente... Una de las respuestas va a ser mano dura. Mano dura. Prisión, cárcel, contra los sí. especuladores, acaparadores, Sí. corruptos. Sí. Nosotros tenemos que hacer un papel de control de todos estos procesos. Y es por ello que uno de los elementos más importantes de este año, que fue instruido y diseñado por el presidente Maduro, es el tema de la gran misión de abastecimiento soberano, donde está el general en jefe Padrino López, haciendo un extraordinario trabajo con toda la Fuerza Armada, participando en los tres motores que se priorizaron: agroalimentario, farmacéutico y el industrial, pero el que tiene que ver con el cuidado personal y la limpieza del hogar. Ahí se han inspeccionado cerca de 900 empresas. La gran mayoría está, no es el término intervenido, pero participa, está presente la Fuerza Armada Nacional y la milicia para poder cuidar que todos los procesos se estén manejando de acuerdo. Desde el puerto incluso esto se está manejando. ¿Hay que mejorar? Sí, hay que mejorar para que efectivamente se pueda observar que los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno bolivariano por el método de la acupuntura, asignar las divisas, puedan verse perfectamente reflejadas en los anaqueles de los centros. ¿Cuándo podremos ver esos anaqueles llenos? ¿Qué plazo tienen ustedes para resolver por lo menos en buena parte el problema del desabastecimiento? Creemos que hemos avanzado, como lo dije. Sobre todo tomando en cuenta el primer trimestre del año próximo. Son meses complicados por las vacaciones y ahora por el impacto de este dólar negro, ¿no? Sí. ¿Qué se está haciendo, por lo menos para impedir que se agudice el problema del desabastecimiento, principalmente este primer semestre del año nuevo? Sí. Bueno, hemos venido mejorando. Esto no significa que esté resuelto el problema, ¿ok? Pero de acuerdo a los indicadores que nosotros manejamos, hemos venido mejorando. ¿Cómo se traduce eso en cantidad de tiempo en una cola? Eso es un indicador bastante complicado de medirlo, pero la cantidad de alimentos que han ingresado, la cantidad de alimentos que se han procesado, por supuesto, son superiores a lo que ocurrió en el primer semestre, donde ahí sí nos vimos afectados de manera importante. El primer trimestre del año próximo igualmente ya estamos tomando medidas. Hay un plan de suministro de aquellos alimentos que o no son de temporada o no estamos en capacidad de producir, que están perfectamente planificados. Cantidad, montos de divisas, ¿verdad? Incluso sabemos a quién vamos a entregarle todas esas materias primas, el caso del trigo, por ejemplo, ¿verdad? Para que eso pueda llegar directamente a las panaderías. Eso volvió a normalizarse, o está muchísimo más normalizado, ¿ok? Y eso es producto de la atención que se le ha dado a través de la gran misión de abastecimiento soberano, la atención que se le ha dado a través también del Poder Popular, que ha participado de manera importante. Los CLAP se han tomado también esa función para sí, más allá de que nacieron con la función del abastecimiento y ahora están dedicados también a la producción de muchísimos rubros, ¿verdad? Que antes era impensable imaginarnos que una comunidad organizada pudiera dedicarse a producir, por ejemplo, productos de limpieza, que es donde tenemos grandes fortalezas. Tenemos la petroquímica para hacer el producto, tenemos la petroquímica para hacer el envase y bueno, le damos la función a los CLAP para que puedan dedicarse a eso y a muchas otras funciones productivas. El Poder Popular, ¿qué participación tiene? Yo entiendo que hay que promover, estimular el desarrollo de sectores económicos y productivos asociados a los sectores populares. Eso es importante. Eso lleva tiempo.
Eso lleva tiempo. El desarrollo de un poder popular productivo lleva tiempo. Es necesario, pero lleva tiempo. Pero ahora hay que dar respuesta inmediata a los temas del desabastecimiento y la inflación. ¿Qué se está haciendo en este sentido para promover, para estimular la producción agrícola e industrial a gran escala? Pero la respuesta, una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te decía, Carlos, que es muy importante el desarrollo de un poder popular productivo, pero también es importante, y sus resultados pueden ser más a corto plazo, impulsar la inversión privada, estimular, promover la producción agrícola e industrial. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Estamos haciendo un trabajo importante en ese segmento, vamos a llamarlo así, de la producción primaria de alimentos. El ministro Wilmar Castro Sotelo ha estado avanzando. Comentábamos aquí mientras conversábamos que la agenda económica bolivariana, ¿okay?, constituida por los 15 motores. Estamos profundizando, quiero hacer este paréntesis un poco, profundizando en la elaboración de unos planes que no son unos planes numéricos tomados de la nada, son planes que tienen que ver con la capacidad de siembra, tienen que ver con las capacidades de los recursos humanos, con las capacidades de los recursos e insumos que se necesitan, con los elementos de la mecanización, es decir, todas las necesidades que intervienen, todos los componentes que intervienen para poder tener los resultados en cada uno de los rubros. ¿Okay? Eso, como en el último ciclo de siembra que se tuvo, en el caso del maíz amarillo, maíz blanco, arroz, se vieron resultados positivos, cosa que se ventiló en el Consejo Nacional de Economía también, y allí participan perfectamente el sector privado. Sí, es cierto entonces que se está elevando la producción nacional. Y mejor, y más aún, el sector público, que ha sido tan duramente criticado, en las grandes extensiones de tierra que se tienen, también están participando. Estamos tomando en cuenta, y más que tomando en cuenta, usando todos aquellos instrumentos y herramientas que nos dejó el comandante Chávez en cuanto a capacidades instaladas para ensamblar tractores, para fabricar implementos agrícolas, ¿verdad? ¿Qué hace falta más? Por supuesto que hace falta más. ¿Está planteada una revisión de las expropiaciones, por ejemplo? No está planteado por ahora, nada, sobre todo con respecto a algunas haciendas, tierras, no está planteado. No está planteado. Lo que está planteado es... o alianzas. Alianzas sí están planteadas, el presidente lo ha dicho, ¿okay?, donde sea necesario, donde podamos sacar como país provecho, ¿verdad? Modelos mixtos. Modelos mixtos, está perfectamente contemplado incluso a través de un decreto, donde la participación del privado y el Estado puede darse de manera mayoritaria o minoritaria en el caso del Estado. Por supuesto, privan los elementos estratégicos, los elementos de, vamos a decir así, de la rentabilidad de lo que se esté haciendo, ¿verdad?, para poder decidir si es conveniente que el Estado lo maneje o no. Yo personalmente manejo un elemento que debemos también tomar en consideración, que es que podemos perfectamente darle al privado, en algún caso no estratégico, la mayoría accionaria de la operación de un proyecto, de una unidad productiva, y nosotros arrogarnos ahí algunos elementos especiales, ¿okay?, la relación con los trabajadores, el tema que tiene que ver con la elaboración de los planes estratégicos de esa unidad productiva, la parte de la comercialización, los plasmamos perfectamente como se hace en las alianzas. Eso está avanzando. Eso está avanzando. Mira, quiero volver al tema financiero. El dólar. ¿Qué planes hay para abatir este crecimiento desmedido del dólar? Quiero que por favor, si ya están tomando o están estudiando medidas, porque es una preocupación realmente generalizada. Sí, entendemos que es así. No puedo en este momento comentar los detalles, pero sí estamos trabajando. Tenemos gran confianza de que ¿Y para enfrentar el cerco crediticio se va a acudir a los aliados? Bueno, a otra fórmula. Correcto. A los aliados ya estamos acudiendo incluso a las experiencias que sufrieron países como, por ejemplo, Irán, la misma Cuba,
que lo fortalecieron en esa inteligencia financiera mundial para poder bypassear o pasar esas barreras que le impuso el imperialismo, sobre todo los Estados Unidos, para impedirle avanzar en su desarrollo económico. Pronto vamos a tener unas decisiones, ¿verdad?, en esta materia. Okay. O sea que sí es posible, sí es posible abrir otras fuentes de financiamiento que alivien un poco la escasez de divisas en el país. Afortunadamente sí. Mira, el papel del sector privado, ¿cómo está avanzando el Consejo Productivo? Porque uno escucha que no avanza con la celeridad, que no se respetan algunos acuerdos, que no se toman las medidas oportunas, pero realmente ¿qué está pasando? Tú eres un actor fundamental en este diálogo con el empresariado. 76% de los venezolanos piensa que ese es el diálogo más importante que se debe hacer entre el gobierno y otros sectores. ¿Qué me puedes decir? Mira, ahí hemos avanzado en cosas muy concretas. Los planteamientos, o sea, decirte que no se ha avanzado, que no se han respetado los acuerdos, bueno, hay materia en la cual no estamos de acuerdo. Claro. ¿Okay? Como en cualquier debate. Como en cualquier debate, en cualquier mesa de trabajo. Y nos los decimos de una manera franca. Pero también hay muchísimas áreas donde hemos podido coincidir. Y más que coincidir, hemos compartido y hemos implementado y hemos diseñado políticas sectoriales muy concretas que han coadyuvado a la resolución de temas concretos. Me acuerdo del tema de semillas de la papa, ¿verdad? Para que podamos contar con esa semilla de manera oportuna, semilla nacional, experiencias de los productores de papa. En el caso del maíz también se abrió un gran debate, ¿ok? Estamos todavía trabajando en ese tema, en el tema de la instalación de nuevas plantas, de nuevos proyectos. Nuestro país todavía necesita la densidad industrial de nuestro país necesita crecer y es el llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro para que eso empiece a establecerse en ese nuevo modelo de desarrollo económico. Modelo económico basado en la producción, en la generación de la riqueza real. Modelo económico mixto también. Mixto, claro. Como lo establece la Constitución. Correcto. Cuando decimos un nuevo modelo económico, lo calificamos de esa manera que es nuevo, diferente al rentista, que no depende del petróleo. Pero por supuesto en ese concepto está de manera incluso legal establecido modelo mixto, de alianzas estratégicas, de manera independiente, con aliados internacionales. Propiedad social comunal. Propiedad social y comunal que ha avanzado muchísimo. Y en esa materia el presidente también ha dicho el tema de la necesidad de que se establezca los mecanismos necesarios para la inversión internacional directa, donde vengan privados internacionales a poner sus divisas. ¿Qué podemos esperar los venezolanos el próximo año en el campo económico? El presidente definió este año 2016 como el primer año del fin del rentismo o del fin de este modelo ya que está consumido. Y el próximo año, el primer año de ese resurgimiento, donde eso no ocurre de la noche a la mañana y todos tenemos que entender, pero es importante que veamos todos los esfuerzos que se están haciendo para que eso ocurra. El llamado que estamos haciendo desde el gobierno es a la sustitución de las importaciones, cosa que culturalmente, vamos a decirlo así, ha sido no fácil que lo podamos entender como país, de pasar de un esquema de poder tener absolutamente todo lo que pudiésemos pensar a través de la renta petrolera, a en este momento ver cómo creamos procesos, reactivamos eslabones que han quedado olvidados, por cierto, también por los mismos privados, que se les hacía más fácil importar algunos elementos para incorporarlos a sus procesos o simplemente sustituir algún rubro que se hiciese en el país para traerlo de manera importada, haciéndole, por supuesto, un gran daño. Tengo una lista larga, yo tengo años trabajando en el sector de industria, una lista larga de casos que ocurrieron así. Ahí estamos estableciendo normas, reglas muy claras para que eso no vuelva a ocurrir, sino que al contrario se puedan retomar todos aquellos sectores, sobre todo los intermedios, los que están entre las materias primas que elaboran los sectores intermedios para poder finalizar en sus procesos finales de elaboración. El papel de la pequeña y mediana industria en este proceso de construcción de una economía no rentista, de una economía productiva. ¿Qué papel juega la pequeña y mediana industria? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca del rol de la pequeña y mediana industria y quiero agregar también de manera muy relevante el rol que va a tener la actividad minera, que puede convertirse en una fuente extraordinaria de divisas para nuestro país. Sí, bueno, el rol de la pequeña y mediana industria en estos 17 años ha sido un rol preponderante. El comandante Chávez creó muchísimos mecanismos de financiamiento, de ayuda a la pequeña, a la mediana industria, a los tecnólogos que están en esa categoría de pequeña industria, para poder potenciar ese conocimiento que se tiene allí. Ahí todavía tenemos al Instituto INAPYME, de atención, de financiamiento para la pequeña y mediana industria. En el sector agrícola igualmente hay sus mecanismos para atender al pequeño productor. Eso no se ha quedado atrás, es un sector que sabemos que genera una gran cantidad de empleos, es lo que lo caracteriza por sobre todas las cosas. Y bueno, nosotros entendemos que en otras partes del mundo existen modelos donde justamente está basado toda la economía o gran parte de la economía en la pequeña y mediana industria. El arco minero, ¿qué podemos esperar? Es una de las también estrategias que ha retomado el presidente Nicolás Maduro. La empezó el comandante Chávez, ¿verdad?, con aquella descripción que hizo de lo que era el arco minero, que era en la parte sur del Orinoco, en la parte sur de la faja petrolífera, correcto, donde existían todavía para aquel momento no cuantificadas cantidades de importantísimos y estratégicos minerales. ¿Cuánto podemos esperar en divisas de la explotación Eso inicial? Sí, estamos esperando que se cuantifiquen. ¿Okay? Tenemos unas reservas ya aprobadas, pero que se esperan que eso vaya a aumentar en el caso del oro. Es fabuloso lo que es. Fabuloso. Podemos estar entre los primeros 4 o 5 países a nivel mundial en reservas de oro. Asimismo, en el caso del diamante, que hace poco fuimos certificados de nuevo con el mecanismo o el método de la gente de los países que se dedican a la explotación del diamante, llamado Kimberley. Eso es un paso muy importante para nosotros entonces establecer, concretar, avanzar en aquellas alianzas que se han hecho con privados internacionales, sobre todo para poder atender el tema de los diamantes. Pero así como el diamante, así como el oro, tenemos una gama de minerales no metálicos, Sí. de minerales metálicos, de minerales estratégicos, ¿verdad?, que desde ya se están estudiando. ¿Cuál es la utilidad industrial que tiene cada uno de ellos? ¿En qué debemos cuidarnos? Y lo dijo el presidente Maduro el día 5 de agosto cuando se hicieron las primeras firmas del arco minero. No caigamos en el mismo error que caímos cuando se empezó a explotar el petróleo. No seamos rentistas, dependientes del petróleo, pero tampoco lo seamos en el caso de la minería, y habiendo vivido más de 100 años esta experiencia. Desde ya identifiquemos cuáles son esos minerales, cómo los podemos industrializar, quiénes son los aliados a nivel mundial que conocen de la tecnología para que eso ocurra, y que bueno, de manera importante el cobre, por ejemplo, que pensábamos que no teníamos potencial en cobre y dependíamos de las importaciones para grandes empresas que existen en el país, del sector eléctrico para los conductores, tuberías flexibles, al menos esos 2 rubros tan importantes, pues ahora en pocos años, en un plan que se va a establecer para ello, vamos a tener desde la materia prima, su procesamiento y su manejo final, vamos a decir así, su transformación final para convertirlos en estos rubros. Para terminar, Carlos, la izquierda históricamente se acostumbró a insurgir, a confrontar, a enfrentar al Estado burgués. No se preparó para gestionar, sobre todo para gestionar la economía. Observo que es una materia pendiente dentro de la izquierda latinoamericana. ¿Qué crees tú? Sí, efectivamente, y sobre todo en la experiencia venezolana podemos afirmar eso con bastante fuerza, sobre todo antes de la llegada del comandante Chávez. Desde que comenzó este proceso, ha sido un proceso de aprendizaje, indudablemente. Ha sido un
proceso de torpedeo permanente por parte de la derecha. No se ha dejado gobernar al proceso político revolucionario de nuestro país. Y eso, por supuesto, ha tenido un doble efecto sobre nosotros. Hemos tenido que, por supuesto, nuestra ideología, ¿verdad?, introducirlo al modelo que queremos desarrollar, pero a su vez también hemos tenido que desarrollar fortaleza para dedicarnos a defendernos de esa agresión, de ese permanente ruido que hace sectores opositores para poder torpedear nuestros proyectos. Ya a estas alturas hay muchas cosas que nosotros perfectamente conocemos. Hemos estudiado también, y lo comentamos, lo estudiamos, las experiencias que ocurrieron en otros países socialistas, que para nosotros es de gran importancia. Pues la experiencia reciente en Cuba, lo que está ocurriendo en Bolivia. Correcto. Y Nicaragua, que son procesos económicos exitosos. Así es. Y bueno, tenemos que no necesariamente pasar por esas rutas que ellos pasaron, sino que podemos aprender. ¿Cuál es la clave de este modelo económico desde la izquierda? ¿Cuáles serían las claves, los elementos fundamentales? Bueno, primero que nada, un desarrollo centrado, dirigido al bienestar de nuestro pueblo. ¿Okay? La economía al servicio del ciudadano, del ser humano. De ninguna manera un desarrollo económico pensando en intereses particulares de grandes o privados, medianos, de cualquier tamaño, absolutamente no. Pensando en nuestro pueblo. Aprovechando las mayores fortalezas que tiene nuestro país en recursos naturales, ¿verdad? Pero no para ser unos países exportadores de materias primas. Extractivistas, de ninguna manera. De desarrollar un modelo, que es el que estamos conversando, industrializador, absolutamente, en todas las cadenas, donde por supuesto tengamos esas grandes ventajas comparativas. Con ello, generando grandes cantidades de empleo, aumentando el nivel de conocimiento de todo nuestro pueblo, elevando el nivel de conocimiento a nivel académico para poder atender toda esa industria, propiciando todas las condiciones de bienestar para nuestro pueblo y abastecer y suministrar y cumplir con todas las necesidades, tanto las básicas como no tan básicas. Modelo mixto también. En un modelo mixto totalmente, no hemos absolutamente negado esa posibilidad, al contrario, estamos trabajando en muchos frentes para que eso se desarrolle de esa manera. ¿Es posible que la revolución cuente con una burguesía aliada? Bueno, hemos hecho un llamado para que aquellos empresarios y aquel grupo de nacionales que tengan empresas, que sean nacionalistas, que efectivamente se incorporen al proceso como aliados dentro de los procesos nuestros. Esos empresarios están dispuestos, ¿cuál ha sido la respuesta de estos empresarios? Y después de tantos años te puedo decir que ya hay mucho más confianza para eso. Sí. Yo viví procesos, por ejemplo, donde integramos empresas mixtas para el sector automotor. Y eso se fue en el año 2010, 2011 y había temores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué rol nos van a dejar? Y ahí estaban funcionando las empresas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias. Este fue un programa especial de 1 hora con el vicepresidente del área económica, ministro de Industria y Comercio del gobierno bolivariano. Espero que esta entrevista le haya dado respuestas y reduzca la incertidumbre de los venezolanos con relación al porvenir económico. Muchas gracias. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.